días anteriores, esta semana, comencé una miniserie hablando acerca de Jesús cuando habló acerca de los sucesos futuros, de las cosas que pasarían en el futuro. Estas cosas hoy las vemos hechas realidad, una palabra profética, lo que el Señor habló se ha cumplido. Todo lo que está escrito en la palabra se ha cumplido al pie de la letra. Y esto tiene que traernos a nosotros entendimiento, seguridad, porque muchas veces creemos en la palabra de Dios para los sucesos, por decirlos así, contrarios, en los sucesos oscuros. Pero para lo que es la bendición de Dios no confiamos. La palabra del Señor dice de ella misma que tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura que puede haber. Todo lo que ha sucedido en la tierra y todo lo que está por suceder está escrito aquí en la palabra del Señor. Pero también en la palabra del Señor habla vida para esa situación que tú estás viviendo. Habla sanidad para esa enfermedad por la cual estás padeciendo. Habla libertad para el afligido, para aquel que está aprisionado en su alma y en su corazón. La palabra del Señor ha prometido esperanza para todo aquel que busca del Señor. El Señor en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, no solamente está dando una alerta roja, porque recuerden, sus discípulos se acercaron a él a preguntarle acerca del tiempo futuro, de lo que pasaría en el tiempo futuro. Y el Señor no solamente dio una gran alerta roja de los sucesos futuros, sino que lo hizo al mejor estilo de Jesús, con gran amor, con gran compasión, con gran misericordia. Nos advirtió que no solamente en el futuro, como estamos hoy, escucharíamos de guerras y de rumores de guerras. No solamente habló que en el futuro estaríamos llenos de pestes y habrían terremotos sobre toda la tierra como se ven el día de hoy, sino que el Señor también con su misericordia y con su amor nos dijo: no teman, no teman, porque a pesar de que ustedes ven estas cosas y van a ver estas cosas, yo voy a estar con ustedes. Allí en Mateo 24 no solamente hay una alerta para los sucesos futuros, sino que también hay una gran misericordia de parte del Señor para mostrarnos cosas textuales, cosas detalladas, para que nos preparemos y el día del mal no seamos sorprendidos, para que la iglesia a la cual Cristo ama, diga conmigo: Cristo ama a la iglesia, esa iglesia que el Señor ama, no sea sorprendida. Ellos estaban preocupados por saber los acontecimientos del futuro y el Señor les dijo que habrían lo que ya mencioné: pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos. Pero también dijo que seríamos engañados. Y esto es lo que Él más demarcó, lo que más resaltó. Pareciera, por la enseñanza que hemos recibido durante muchos años, que lo más importante de este pasaje bíblico es acerca de las guerras y los rumores de guerras. Esto es lo que nos preocupa a nosotros. Nosotros los hombres somos así. Nosotros los hombres nos preocupamos más por las cosas que vemos. Pero realmente si usted comienza y sigue leyendo todo el capítulo, e incluso el capítulo 25, el Señor comienza a hablar la parábola de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 no lo eran. Esto lo habló para advertencia, para que la iglesia esté preparada y llena del Espíritu, para que la iglesia espere al Señor, para que la iglesia se mantenga hasta el final. El Señor luego habló también de la parábola del hombre insensato, aquel servidor, aquel
mayordomo infiel. El Señor le dio talentos a todos, pero hubo un mayordomo infiel que no confió en el Señor. Y usted comienza a leer todo esto. Esto fue, quiero aclararle, el mismo día, la misma intervención, la misma palabra del Señor, solamente que estos hombres que revisaron, los eruditos, estos escribas, le pusieron un número, un capítulo 24, un capítulo 25, pero es exactamente la misma charla. Y el Señor comienza esta charla para la iglesia diciendo: no se dejen engañar, tengan cuidado. Mire, nosotros, les decía yo en el devocional anterior, el día miércoles, y por acá voy a dejar grabada la reseña de la enseñanza, les decía, nosotros nos preocupamos más por la guerra, por los rumores de guerra, porque somos alarmistas, porque nos encanta hacer bulla del gran temor que tenemos adentro, y la única forma de manifestar ese gran temor, como no queremos que nadie sepa que estamos llenos de temor, que estamos paniqueados, como decimos aquí en Colombia, entonces hacemos alarma de lo que ya el Señor nos dijo que iba a suceder. Más adelante, y para resaltar esto, el miércoles les terminé diciendo el pasaje de Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice aquí que entonces los que se habían reunido nuevamente, estamos hablando de Jesús, pero ahora en el libro de los Hechos que escribió Lucas, hablándonos del ascenso cuando el Señor subió al cielo, ya estaba a punto del Señor dejarlos y ellos todavía estaban preocupados por las cosas futuras. Y esto nos tiene que mostrar la verdad del hombre. Aunque el Señor allí en Mateo capítulo 24 les había dicho: mire, estas cosas van a suceder, pero no tengan temor. Ellos seguían de cierta manera afanados y le preguntaron al Señor diciendo: Señor, antes de que te vayas tantito al cielo, queremos saber, Señor, ¿tú restaurarás el reino en este tiempo? ¿Tú volverás a levantar a la Israel gloriosa que fue antes? El Señor les dijo: mire, a ustedes no les toca, a vosotros no os toca saber los tiempos o las sazones. Eso está en Hechos capítulo 1 versículo 7. Y les dijo el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero por el contrario, dicho de otra manera, el Señor les dijo: mire, en lugar de preocuparse por saber qué están los tiempos, qué es lo que va a suceder, el caso meticuloso, el paso a paso, las cuestiones místicas y profundas para saber, porque queremos de alguna manera contraria incluso a la palabra, porque el Señor manifestó en la palabra que el hombre no puede saber el día de su venida, pero insistimos en saber esto. Queremos hacer matemáticas, queremos hacer un poco de ciencias, con todas las ciencias, para estudiar la palabra. Queremos saber esto, y el Señor dijo: ni siquiera yo lo sé, solamente el Padre ni los ángeles en el cielo saben esto. Pero nosotros los hombres somos dados a estas cosas. Y el Señor les dijo: miren, en lugar de preocuparse por saber las cosas sobre los tiempos futuros, ustedes van a recibir poder. Reciban hoy poder, para que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que dice el versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente, le preguntaron con insistencia. Y es que nosotros los hombres, a pesar de que leemos cosas como estas, no entendemos. Este famoso versículo 8 del capítulo 1 de Hechos lo hemos usado muchas veces para hablar del Espíritu Santo. Así que recibiremos poder, y lo repetimos como loritos mojados. Así que recibiremos poder, y nos sabemos de memoria cuando había venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. No lo sabemos de memoria, pero no podíamos ver en el contexto en que está escrito. El Señor les está diciendo: miren, dejen de preocuparse por otras cosas. Preocúpense porque cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, van a tener que trabajar y llevar el Evangelio. Y leímos en el capítulo 24 de Mateo que todo esto sucederá, pero que apenas será el principio de dolores. Más bien el fin de los tiempos será cuando el Evangelio sea predicado.
Y dice allí la carta de Pedro que no es que el Señor tenga por tardanza su promesa, sino que Él ha sido paciente y está esperando que ninguno se pierda, incluyendo ese familiar rebelde que usted tiene. Por eso es que el Señor no ha regresado, no ha mandado a llamar a los suyos. Iglesia, tenemos que entender que nuestro trabajo, y con esto terminamos el día de hoy esta serie, resaltando lo que ya habíamos visto el día lunes, y estoy hablando ahora de lo que vimos el día miércoles, cómo cerramos. Estamos tan preocupados como Marta, afanada y turbada por cosas que no nos atañen, que no son importantes para el reino del Señor, porque estas cosas, dijo Jesús, tienen que pasar. Más bien tenemos que preocuparnos por lo que el Señor nos mandó a preocuparnos, ¿ok? ¿Hay alguien aquí que me esté entendiendo en esta mañana? El Señor nos dejó una labor por hacer como iglesia, y es llevar el evangelio de gracia, enseñarle a la gente acerca de su amor y su misericordia. Usted va a decir, pastor, o sea que lo que está sucediendo no es importante. Claro que es importante. Esto nos está mostrando que la venida del Señor está más cerca que nunca, que seguimos en este tiempo de gracia. Por eso la iglesia se llama así, tiempos de gracia. Seguimos en este tiempo de misericordia que el Señor nos ha dado para poder llevar las buenas nuevas del evangelio a quien no lo conoce. El Señor nos habló, y quiero con esto terminar el día de hoy esta miniserie que les dije, con la carta de Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, y usted va a tener un entendimiento más profundo de todo esto que hemos hablado. Por favor, permítame leerle en esta mañana para que su corazón sea cargado hoy de fe, de ánimo. Si alguno entre nosotros estaba triste por lo que está sucediendo, abatido, el Señor, yo sé que ciertamente le va a hablar a su corazón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, ahora bien, amados hermanos, y vuelve a decirlo a través de Pablo. Tesalonicenses está escrito por Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, ahora bien, amados hermanos, eso está para la iglesia, para usted, iglesia. Esto no le compete al mundo, esto el mundo no lo sabe, esto es top secret para la iglesia. Amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que lo escribamos. Una vez más, el Señor primero lo dijo a través de Jesucristo. Nuestro Señor lo dijo allí en ese sermón del Mateo 24. Le dijo, mire, no se preocupen por eso. Vuelve a decirlo, no se preocupen por eso, van a suceder cosas. Sí, van a suceder cosas terribles, pero hasta ahora será el principio. No se preocupen por esas cosas. Luego, en primer capítulo de Hechos, le dice, mire, no es necesario que ustedes sepan estas cosas. Eso lo sabe solo Dios, solo el Padre. Ustedes no necesitan saber los tiempos. Dejen de preocuparse por esas cosas. Más bien, preocúpense por recibir el poder del Espíritu Santo para hacerme testigos hasta el fin de la tierra. Y aquí nos manda a decir a través de Pablo y el poder del Espíritu Santo sobre él, diciéndonos una vez más con respecto a cómo y cuándo sucederán estas cosas, hablando del fin de los tiempos. En realidad no es necesario que les escriban, pues ustedes saben muy bien, y aquí yo lo resalté con rojo, que el día del regreso del Señor, versículo 2, llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Le pido al Señor que traiga discernimiento y sabiduría y mucho entendimiento en esto, porque aquí hemos escuchado tanta palabrería, tanta cosa acerca de los tiempos futuros que nos han enredado la pita. Y aquí realmente está muy claro en el capítulo anterior de Primera Tesalonicenses, o sea el capítulo 4, el Señor nos manda a decir a través de Pablo en su carta a los tesalonicenses cuál es el orden de los sucesos. Este día del regreso del Señor, el cual llegará inesperadamente como ladrón en la noche, este día sucederá después. Por favor, escúcheme. Esta es la verdad de la palabra. Sucederá después del rapto de la iglesia, después del arrebatamiento de la iglesia. Usted y yo no vamos a estar el día que el Señor regrese. Dice la palabra que seremos tomados, llevados a Él
seremos raptados. Y aquí esta palabra estuve estudiando en el principio griego, en el idioma griego. El rapto del cual habla significa alguien que es tomado por el cuello violentamente y separado de algo. Y así va a ser la iglesia. En el momento en que estén por suceder todas estas cosas que usted y yo no queremos pasar, seremos raptados por el Señor con fuerza y con poder y llevados a Él. Y dice la palabra en el capítulo 4 que los muertos resucitarán primero y después nosotros los que estemos vivos seremos llevados al cielo. Así que usted y yo no estaremos ese día. Voy a volver a leer y me gustaría de pronto más bien hacer un pause y saber si alguien me está entendiendo. Es necesario que usted entienda. ¿Alguien está aquí conmigo? Por favor, levánteme una manito. Si no está entendiendo, colóqueme una carita triste. Alguien que se rasque la cabeza, pero manifiéstense, por favor. Vuelvo a empezar. Aquí, 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos dice que no es necesario que sepamos estas cosas acerca del futuro, porque sabemos muy bien que el día que regrese el Señor, ese día llegará inesperadamente como ladrón en la noche. Solo que ese día en que el Señor venga, nosotros ya estaremos con Él. Hay 3 sucesos importantes que parecieran uno, pero como le dije, allí en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses están descritos y yo le invito a que usted lea esta hermosa carta. Me costaría mucho tiempo, ya lo he explicado anteriormente en el discipulado bíblico y hemos tenido el tiempo para desmenuzarlo. Si usted quiere que yo le desmenuce todo esto, llámeme, escríbame y hacemos un grupo para poder aclararle muchas cuestiones a usted. Hay 3 eventos que parecieran uno. El primer evento es el rapto de la iglesia. Cuando usted y yo seremos llevados, tomados por el cuello, significa esta palabra en griego, tomados por el cuello, el Señor nos arrebatará para llevarnos a Él. El segundo evento es la gran tribulación, que está dividido en 2 eventos de 3 años y medio. Son 7 años este periodo de la gran tribulación, con la cuestión de que los primeros 3.5 años se vivirá paz. Y aquí más adelante va a leer que usted va a ver lo que Pablo dice, y es que cuando las personas están hablando de paz, de seguridad, de todo esté relajado, ahí es cuando vendrá el gran tormento, que serán los siguientes 3 años y medio. Esto es el segundo evento, la gran tribulación. Y después vendrá el tercer evento, la segunda venida del Señor. Esto es lo que comienza diciendo Pablo en 1 Tesalonicenses, el día del regreso del Señor. Realmente es el tercer evento que va a suceder. El día en que el Señor venga, llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Y mire, Él nos termina aclarando porque la palabra es hermosa y maravillosa y nos aclara cualquier inquietud que tengamos. Continuemos leyendo, capítulo 5, versículo 3. Cuando la gente esté diciendo, cierro paréntesis, cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentina como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. ¿Se da cuenta usted, mi amado hermano, que esto no será para la iglesia? Cuando nosotros ya estemos con el Señor, cuando el Señor nos haya arrebatado, nos haya tomado con fuerza para Él, entonces la gente vivirá un tiempo relajada, tranquila, pero ahí es cuando les caerá la catástrofe más grande que está por suceder. A esa sí deben tenerle miedo. Usted y yo, iglesia, tenemos que tomar la posición que Cristo nos mandó a tomar, estar tranquilos, no preocuparnos. Sí es cierto que suceden cosas feas, pero el Señor nos tiene guardados en sus santas y poderosas manos. El Señor no te dejará, el Señor no te abandonará, el Señor no se olvidará de ti. El Señor guardará a sus escogidos, aquellos que han permanecido junto a Él, aquellos que han creído en su palabra, aquellos que han hecho del Señor su hacedor. Ese Señor les salvará. La salvación está en Él y nosotros hemos confiado, dice el Salmo 13 que leímos al principio, en su gran amor. Así que no se preocupen más por los tiempos, que las cosas que están por suceder. Preocúpense más bien, y aquí entra, les dije yo desde el día lunes, las labores de la iglesia. Aquí para abajo comenzamos a leer una serie de cosas que sí nos debe preocupar.
Dice, pero ustedes, diga conmigo, pero ustedes, pero yo, diga, pero yo, amado hermano, no estoy a oscuras acerca de estos temas y no seré sorprendido cuando el día del Señor venga como un ladrón. Aquí nos vuelve a aclarar, amado hermano, que ese día no estaremos aquí. Así que deje de preocuparse ya. Si a usted le enseñaron de alguna manera diferente, errada, es porque hay mucha emoción en el hombre, al igual que lo hubo en los discípulos, de querer saber con gran intensidad, en querer repasar y querer volver a saber y decir, no, aquí hay algo que no está mal, que no está bien, volvamos a recalcular. Hay alguien que tiene que saber acerca de la venida del Señor, y ahí es cuando nos damos a escuchar a fulanito, a sutanito, y sutanito dice contrario a sutanejo, y nos hacen un sancocho espiritual y de doctrina, amado hermano, que terminamos perdidísimos. Pero la palabra del Señor es clara diciendo, ustedes, amados hermanos, recuerden, la iglesia no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos. Hay personas que creen que los hijos de Dios seremos sorprendidos el día que el Señor venga, y ese día no estaremos acá. Yo le dije a usted, esta palabra tiene que traerle a usted tranquilidad, porque si usted está del lado del Señor, si usted lo ha hecho a Él su Dios, si usted confía y permanece hasta el final, como dijo el mismo Señor Jesús en el capítulo 24 de Mateo, si usted permanece hasta el final, usted será guardado. Versículo 5, pues todos ustedes son hijos de luz, iglesia. Usted es hijo de luz, hijo del día, y no pertenecemos, diga conmigo, no pertenezco a la oscuridad y a la noche. ¿Hay alguien que esté de acuerdo conmigo? ¿Hay alguien que me esté siguiendo en la palabra? Por favor, escríbame amén. Lo que yo necesito que usted entienda y dejarle claro a la luz de la palabra es que aunque hayan cuestiones difíciles que estén pasando en la tierra, como esta guerra de Rusia y Ucrania, y como esta peste que azotó la tierra, nosotros, iglesia, no pertenecemos a esto. Nosotros seremos guardados. Dice la palabra del Señor que no somos parte de la oscuridad, sino somos hijos de luz. No pertenecemos a la noche. Y dice el versículo 6, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Aquí comienza, como les dije hace un momento, el Señor a nombrar una serie de cosas que sí tenemos que hacer. Recuerden, Jesús le dijo a la iglesia, no se preocupen, van a venir cosas, rumores de guerras, van a venir pestes, terremotos, pero no se preocupen. No se preocupe, iglesia. A ustedes no les atañe saber los tiempos. Ustedes no se preocupen por esas cosas. Más bien, comienza a decir el Señor, manténganse en guardia. Y como ya les dije, el capítulo 25, después de que el Señor habla de estas cosas, Él comienza a hablar sobre las mujeres sabias, las vírgenes sabias. Manténganse en alertas como ellas, no dormidos como están los demás, sino que esto que está sucediendo en la tierra, esto de la guerra, esto de la peste, esto nos debe mantener a nosotros, a la iglesia, en alerta. No alarmados, que es diferente. Escúcheme muy bien, porque el día anterior, en el devocional anterior, hablé de esto. Los cristianos, causa desconsuelo ver cómo los cristianos, cómo la iglesia es la que prende esa gran bocina, esa gran alarma y alerta a todo el mundo y lloremos. No, amados hermanos, esto no es lo que el Señor nos mandó a tener. Realmente estamos haciendo es una manifestación del terror, de la desesperanza, del temor que hay en nuestro corazón. Si usted está confiado en el Señor, como dice el Salmo 13, usted no va a tener temor por lo que pueda hacerle el hombre. Usted no va a tener temor por lo que pueda decir Putin. Usted no va a tener temor por lo que puedan decir los chinos. Usted no va a tener temor de nada de lo que diga el presidente colombiano, diciendo que la guerrilla se está tomando Colombia después de tantos años. Ahora la guerrilla se despertó y va a dominar Colombia, y ahora nos van a obligar a estar guardados con temor. Usted no debe tener temor de esto, porque usted está confiado en el amor del Señor y sabrá que usted y su casa serán guardados en el nombre del Señor. ¿Y cuántos pueden decir amén a esto?
Manténganse en guardia, más bien, dejen de ser alarmistas. Estar alerta es diferente a ser alarmistas. A veces las personas del mundo están más confiadas que en nosotros, los hijos de Dios. ¿Y en dónde está nuestra esperanza? ¿Acaso será Dios un dormido que se olvidó de los suyos? No, nunca. Continúo leyendo. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en luz, estemos lúcidos, iglesia, los que vivimos en luz, despiertos, protegidos por la armadura de la fe, y me encanta esto. Si usted confía en el Señor, si usted ha leído alguna vez en su vida Efesios, y si tal vez alguna vez incluso ha enseñado sobre eso, despreocúpese, usted está protegido por la armadura de Dios. ¿Acaso es que Dios, perdóneme la expresión, suena fuerte, pero es que acaso Dios te dio una armadura picha, te dio una armadura podrida? No, 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 tenemos las mejores armas espirituales, dice la palabra del Señor. Así que levántese y tenga ánimo y recobre su fe. Sí, claro que sí, no podemos desconocer los sucesos terribles que están sucediendo en la tierra, pero iglesia, el Señor Jesús aclaró. El mismo Maestro nos dijo que estas cosas tendrían que suceder. Entonces, ¿por qué tanto temor? ¿Por qué tanta alarma? Estemos alertas, pero no seamos alarmistas. Vistámonos de la armadura de la fe, dice aquí, versículo 8, y del amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Aleluya. Versículo 9. Pues Dios escogió salvarnos, y con esto termino. Vea, iglesia, tal vez usted no le haya entendido al pastor ni papa de lo que dijo, pero si usted entiende esto, yo me doy por buen servido. Cerramos esto y nos vamos a gozar de la vida. Nos vamos a alegrar de la salvación del Señor. Mire lo que termina diciendo, y me gustaría que usted cogiera su Biblia y la resaltara para que por fin ese temor que usted le tiene, al igual que los discípulos, a los sucesos futuros, usted pueda de una vez descartarlos, desarraigarlos de su vida. Porque aquí la palabra dice con claridad, pues Dios, diga conmigo, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no derramar su enojo sobre nosotros. Aleluya. Dios escogió salvarte y te escogió para no derramar su enojo sobre ti. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turbas, mi corazón? Viendo la guerra y los rumores de guerra, queremos salir despavoridos y hacer como los avestruces, meter la cabeza debajo de tierra. ¿Acaso desconocemos que Dios derramó su amor sobre nosotros para que Dios nos salvara, Jesucristo nos salvara de la gran ira y del enojo de Dios? Y continúa diciendo el versículo 10, Cristo murió por nosotros, iglesia, para que estemos vivos o muertos, cuando regrese podamos vivir con Él para siempre. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. ¿Cómo podemos desconfiar del Señor? Mira, aquí la palabra es tan clara diciendo que aunque estemos vivos o muertos, no importa si ya pasaste la eternidad, si ya no estás más en este cuerpo carnal. Aquellos hermanos que murieron en la pandemia, aquellos hermanos que han muerto en la guerra, aquellos hermanos que murieron en manos del cáncer, pastores, hijos de Dios, ellos que están muertos, vivirán para siempre con el Señor. Usted que está vivo, vivirá para siempre con el Señor. No le tenga temor a la muerte. La muerte es algo que va a suceder mientras que el Señor lo ponga por estrado a sus pies. Ese es el último enemigo que el Señor vencerá. Él ya lo venció en la cruz del Calvario, pero ahora lo va a poner por estrado a sus pies para que la iglesia lo pise a la muerte, porque viviremos una eternidad con Él. Dice aquí, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntese nuevamente, le dice el Espíritu del Señor esta mañana, y edifíquense los unos a los otros. Aliéntense, gócense en el Señor, edifíquense unos a otros, dejen de ser alarmistas. ¿Por qué nosotros los cristianos somos los que más videos amarillistas enviamos? ¿Por qué somos los que más alerta, 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 temor, 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 temor? Somos los que enviamos, cuando nosotros hemos sido enviados a alentarnos y a edificarnos, a levantarnos, a dar palabra de gracia y de vida,
palabra de fe y de esperanza. Alguien hace algún tiempo me dijo: pastor, es que yo dejé de seguirlo porque usted no habla sino de bendiciones. Pastor, es que yo ya no lo sigo porque es que usted no tiene otra cosa sino decir que somos bendecidos. Bueno, hermano, si usted quiere escuchar a alguien que lo maldice, váyase para otro lado. Ese no es el evangelio. El evangelio, por si usted no lo sabía, y ese hermano no sabía qué era la palabra evangelio, lo que significa el evangelio en el original griego es buenas noticias. La palabra del Señor, el mensaje del Señor está cargado de buenas noticias por izquierda y por derecha. Aliéntense. Esto es el trabajo de la iglesia. Edifíquense los unos a los otros. Oren por sus hermanos. En lugar de estar alarmados y teniendo temor por las cosas futuras o preocupados, consultando aquí y allá a este escatólogo, al otro y al otro y al otro. Mira, hermano, todos son humanos y meten algo de sus pasiones en esto. Pero la palabra del Señor, como dije al principio, es la palabra profética más segura que tenemos, porque tenemos la necesidad de estar escuchando a los hombres cuando tenemos la palabra más profética que podemos tener, más segura que podemos tener. Y termina diciendo el apóstol Pablo, y ya con esto me quedan 2 minutos, regáleme estos 2 últimos minutos. Mire lo que tiene que hacer la iglesia. En lugar de andar alarmados y preocupados por lo que está sucediendo, oremos. Amados hermanos, honren a sus pastores. Déjeme aclararle algo. No lo digo yo no llamé al apóstol Pablo en el tiempo atrás a decirle: apóstol Pablo, por favor escriba ahí que honren a sus pastores, hágame el favor. Yo no viajé en la máquina del tiempo y visité a Pablo a decirle: oiga, a Pablo, ¿qué le parece si escriben esta carta que honren a los pastores? No. Esto lo escribió Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Versículo 12. Amados hermanos, honren a sus pastores en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz los unos con los otros. Cristo nunca nos mandó a tener temor en medio de las circunstancias difíciles. Él les dijo a la iglesia: van a tener guerras, van a escuchar rumores de guerras, van a haber pestes, va a haber hambre, pero nunca le dijo a la iglesia: así que teman. No, por el contrario, le dijo: pero estén tranquilos. Más bien, lo que tiene que hacer la iglesia es alentarse los unos a los otros, edificarse, orar. Por acá más abajo está: alentarse, honrar a sus pastores, demostrar respeto por la obra que realizan, vivir en paz los unos con los otros. Y esto lo dije en la enseñanza anterior. Nos preocupamos tanto por descifrar: es que pastor, me estoy haciendo un seminario. Pastor, usted no tiene idea, pastor, un seminario donde estamos descifrando cuándo es el día que el Señor viene. Siga así y va a terminar como los locos allá en la ciudad de la costa, que se encerraron a esperar porque el pastor dijo que el Señor venía y los puso a vender sus casas, sus pertenencias. Siga así. Siga confiando en lo que la gente le dice, amado hermano, y va a terminar no tan bien que digamos. Confía en la palabra, decida creerle al Señor. Versículo 14. Hermano, les rogamos que amonesten a los perezosos. Mire el trabajo de la iglesia tan bonito. Amonesten a los perezosos, a los que no quieren orar. Háblenles. Alienten a los tímidos. Cuiden con ternura a los débiles. Amen a esos hermanitos, a esas ovejitas. Por eso es que yo amo tanto a las ovejitas nuevas. Sean pacientes con todos. Oh, my God. Pastor, o sea que estudiar cosas místicas y profundas no es importante. No, sí, es importante que usted tenga conocimiento. Es importante que usted, si quiere descifrar lo indescifrable, pues hermano, vaya, hágalo, haga los estudios que tenga que hacer. Pero esto no es lo más importante. El Señor dijo: ámense los unos a los otros, amen al Señor, amen a los unos a los otros como usted mismo, y en esto ustedes van a resumir toda la ley y los profetas. Así de sencillo es el Evangelio. Sean pacientes con todos, dice aquí el apóstol Pablo. Asegúrense que ninguno pague mal por mal.
Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes, iglesia. Ámense, por lo menos ustedes entre la iglesia. Hagan el bien para ustedes y para todos los demás. Estén siempre alegres. Esto es una ordenanza del Señor. Pastor, es que usted no conoce la situación. Yo la conozco, mi hermana. Le quiero recordar que yo no soy cuerpo glorioso. Yo tengo que trabajar para traer el sustento a mi casa. Yo tengo que ir a solearme. Yo tengo que estar metido ahora en un carro todo el día para poder trabajar y traer sustento a la casa. Pero la palabra del Señor dice que a pesar de todas estas cosas, estemos siempre gozosos. Nunca dejen de orar. Mire, esto es un mandamiento para la iglesia. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pastor, aún en lo que estoy viviendo. Sí, claro que sí. Seas agradecido en toda circunstancia. Y termina rematando con la cerecita en la punta del pastel. Pues esta, escucha iglesia, esta, diga conmigo, esta es la voluntad de Dios para ustedes. Aleluya. La voluntad de Dios nunca fue que te metieras a descifrar cosas que no puedes hacer. La voluntad de Dios nunca fue que te preocupes demasiado por los hechos que están por venir. La voluntad de Dios nunca ha sido que tengas temor. No, no, no. La voluntad de Dios, y aquí más claro no puede estar, es todo lo que acabamos de leer. La voluntad de Dios para la iglesia es que ores por otros. La voluntad de Dios es que tengan paciencia, que no paguen mal por mal, que se respeten, que honren a sus pastores, que siempre estén alegres y agradecidos en toda circunstancia. Esta es la voluntad de Dios. Los que pertenecen a Cristo Jesús, no apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo bueno y aléjense de toda clase del mal. Si hay alguien en esta mañana que necesita que se lo repita, se lo repito. Iglesia, no es, y quiero aclarar, ya terminamos, que el pastor no se preocupe por las cosas que están sucediendo. Y que el pastor es como dejado, ¿no? Uy, es que el pastor, sí, tan raro ese pastor que tenemos, porque ese pastor como que, uy, no le preocupan las cosas, debería estar como, no sé, como más triste, como un pastor que llora más, y el pastor debería enseñarnos a estar alarmados y no sé, algo, pastor, pero es que el pastor ese siempre es como frívolo, como que habla palabras raras ahí, y como así que estemos tranquilos en tiempo de guerra. No, 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 hay que estar alertas, hay que mandar más WhatsApps, hay que mandar más mensajes tristes, porque pastor, o sea, ubícate, no, no, iglesia, por favor, no me pidan algo que no esté en la palabra. El Señor no dijo teman, el Señor no dio espíritu de cobardía. Siempre las palabras del Señor para los suyos fue, no teman. La barca se estaba hundiendo y Él le dijo a los suyos, no teman. Siempre el Señor tiene una palabra de ánimo para la iglesia. Y en esta carta de Tesalonicenses no es diferente. Él nos aclara que hay cosas por las cuales la iglesia se ha preocupado de más. Hay cosas que la iglesia ha perdido el tiempo. Se ha esforzado como Marta, preocupada, turbada, afanada. La iglesia ha estado por cosas que no son importantes. Las cosas importantes aquí las acabamos de leer. Si una iglesia, cualquier iglesia en el mundo, todos los hermanos se respetaran, todos los hermanos se aceptaran tal como son, todos los hermanos se preocuparan por los más pequeños, por los más débiles, que los amaran con ternura a los nuevecitos. Si todas las iglesias en el mundo fueran pacientes los unos con los otros y se alentaran y oraran sin cesar, seríamos la iglesia victoriosa. Estamos en rumbo, estamos en camino. Y por eso yo le dije a mi esposa hace un tiempo, le dije, no quiero más mujeres atando y desatando y guerreando con Satanás cuando en la casa tienen tremendo problemonón como el tamaño del monte Everest. ¿De qué nos sirve atar demonios y pelear contra ellos cuando no tenemos paciencia a nuestros maridos?
Cuando estamos heridos todavía por lo que mi mamá me hizo hace 20, 40 años, no podemos seguir así. Tenemos que tomar las cosas con el orden del Espíritu del Señor. Y esta palabra es palabra ungida por el Espíritu. Iglesia, yo le amo, yo le bendigo. Le hablo de esta manera porque no sé hablar de otra. Yo soy así, cortante, frívolo al hablar. Sí, perdónenme por favor, pero les hablo con la franqueza más grande del mundo y con el amor más grande que hay en mi corazón para la iglesia. Yo les bendigo. Si alguien tiene dudas, mire, créame que yo no reprendo a nadie. Yo antes me encanta escuchar lo que la gente dice. Si usted tiene muchas dudas acerca de esto, llámeme, contácteme, estamos para servirles. Y por último, necesito que usted entienda, iglesia, que es tiempo que la iglesia se levante a hacer lo que no ha querido hacer. Demostremos amor, demostremos gracia, demostremos de qué nos ha llenado el Señor. Dejemos de estar alarmados. Sí, es necesario estar activos, estar alerta es diferente, pero también es necesario que oremos más. Bendigamos la vida de nuestros hermanos. Preocupémonos más por el hermanito. Preocupémonos más por aquellos que están recientes en el Evangelio. Dejen de creerse ustedes que el trabajo solamente es para el pastor. Es que el pastor no llama a los hermanos. No, amado hermano, usted también puede ser amigo de un hermano suyo de la iglesia. Llame a sus hermanitos. Busque la forma de visitarlos. Ore por ellos. Esto es lo que el Señor quiso con su amada iglesia. Te bendigo, te amo. Nos vemos el domingo, 9 de la mañana. Bendiciones abundantes para todos. Gracia y paz sean sobre todos y cada uno de ustedes. Bye bye.